¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muy Bien, bien, muchas gracias por participar de esta actividad al que contrario. estamos haciendo por Zoom, dado la pandemia, obviamente. Ujú. Bueno, Leonardo Lewson es igualista, docente en la Universidad de Buenos Aires y siempre participa brindando un gran apoyo a través de supervisiones en hospitales como el Piñero, como el Álvarez y la Argerich. Y hoy lo hemos invitado para poder compartir algunas cuestiones sobre este tema que fundamentalmente tiene que ver con la subjetividad de la época, pero no se puede dejar de lado todo este acontecimiento, evento o estado que podríamos llamar de excepción que tiene que ver con la pandemia. Así que, bueno, te damos la palabra, Leonardo. Bueno, bien, muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal? Espero que estén bien y que estemos bien, lo cual no es tan sencillo en estos tiempos. Les agradezco la invitación y les agradezco el hecho de que, bueno, que se sostengan este tipo de espacios, más allá que, bueno, todas las particularidades y las dificultades. Y me gustaría contarles, no sé si es una charla o un relato quizás, un par de cosas y en dos partes o en dos tonos. Uno quizá un poco más, un tono más de reflexión o de, no sé bien cómo llamarlo, y otro quizá un poquitito más académico en relación a la pregunta por el cuerpo en estas circunstancias, en estas coordenadas, a lo que está pasando con los cuerpos, también a lo que esta situación nos revela acerca de lo que pasa con los cuerpos. Porque ayer pensaba que todo esto que estamos viviendo si lo leyéramos en un libro, sería una distopía. O sea, algo que ocurre en un lugar que no sabemos cuál es y en un tiempo que no sabemos cuál es. O sea, en esas especies de historias que parecerían ocurrir en el mundo real, pero en realidad es en otro mundo, en otra ubicación. Y si bien es en el tiempo actual, parecería que estar medio fuera del tiempo. Y esto que estamos viviendo es algo así. Y sobre todo porque mi impresión es que no tenemos la menor idea de lo que estamos viviendo. O sea, no, es muy poco lo que podemos realmente decir, aunque se digan un montón de cosas, ¿no? Pero decimos lo que podemos, obviamente, pero que todavía estamos demasiado inmersos en la situación como para poder decir algo más o menos razonable acerca de lo que es. Creo que nos vamos a enterar de lo que estamos viviendo dentro de un cierto tiempo y espero que exista la posibilidad de hacer experiencia en el sentido benjaminiano de esto que nos está pasando, de que podamos realmente hacer experiencia. Igual creo que estas situaciones o estos encuentros, bueno, nos van ayudando, nos van dando algún tipo de soporte como para que no sea solamente algo que nos pasa por arriba y nos arrasa, sino, bueno, algo que podemos, aún en medio de la tormenta, estar viendo, qué sé yo, no sé si a dónde vamos, pero en todo caso, cuál es el margen de movimientos que podemos tener en estos tiempos y qué cosas son las que importan en algún sentido. Eh, y en ese sentido, bueno, ¿qué pasa con los cuerpos? ¿Qué pasa qué nos muestra esta experiencia acerca de los cuerpos o esta situación acerca
de los cuerpos. Algo que escuché por ahí, una de las tantas cosas que escuché y que me pareció muy interesante, es que en realidad lo que hace esta situación es desnaturalizar algo que tenemos naturalizado. Y es que vivir es extremadamente peligroso, que la vida es algo muy arriesgado, que salir a la calle es una cosa, bueno, que nos expone a toda una serie de injurias, de eventos, de azares, que pensándolo un poco más, ¿no? Es una idea, pero para que la charlemos, que hay algo en toda esta situación que en realidad lo que hace es descubrirnos, ¿no? Dejar al desnudo, en algún sentido, cosas a las que estamos expuestos todos los días. Y que si bien, por un lado, no deja de tener efectos, por supuesto, algunos de ellos vamos a tratar de enumerarlos, algunos son bastante evidentes, otros no sé si tanto, que si bien no deja de tener efecto la cuestión del aislamiento, la cuestión de que el mundo de repente se detenga y todo se altere, se trastorne, también hay una cuestión que es que no porque todo vuelva a arrancar o la maquinaria vuelva a ponerse en funcionamiento, entonces vamos a estar mucho mejor. Vamos a estar, en todo caso, tan mal como siempre. Me parece que no hay, ¿no? Porque hay como una especie de idea de que si todo vuelve a funcionar y como si pudiéramos volver atrás, todos seríamos más saludables y más libres. Me parece que eso no es así. Porque esta cultura y su malestar y sus injusticias y toda bueno, los problemas y las trabas que implica, ya es bastante insalubre y la libertad que podemos gozar en ella es bastante relativa. En un momento pensaba que era como que esta pandemia es un poco como cuando en la Matrix el protagonista se toma la pastillita, ¿no? No me acuerdo nunca si es la azul o la roja, y de repente, bueno, empieza a ver el efecto de la Matrix. Acá también es como si algo se hubiera detenido y entonces de repente empezamos a ver o a entrar en contacto, no sé si lo podemos ver realmente, pero entrar en contacto con toda una serie de cosas que rigen nuestra vida cotidianamente. En ese sentido, de todos modos, hay, por supuesto, efectos, y algunos efectos son desquiciantes, yo creo. No para todo el mundo, porque eso también a mí me llama la atención, que no todo el mundo vive por igual la situación de aislamiento o de detención de la vida. Para alguna gente hasta resulta una situación en algún sentido favorable o hasta confortable. O gente que me ha dicho, bueno, yo descubro que hace 5 años que vivo en cuarentena y que no suelen ni salir de su casa, ni tener mucho contacto con otros, y que, sin embargo, hay algo, ayer escuché a una analista brasileña que se llama Ana Laura Prates en una actividad, y me llamó la atención algo que ella dijo, que es un tiempo, entre otras cosas, de nuevos desaparecidos. ¿En qué sentido? En el sentido, bueno, y a mí lamentablemente me tocó vivir algo de esta experiencia bastante cercanamente, en que alguien se enferma, alguien es ingresado a una institución y no se lo ve más. No se sabe, sí, por ahí se sabe que en algún momento falleció. Eso se sabe y está demostrado, eso ya no es un dato menor, por supuesto, pero no se sabe qué le pasó en el medio. Por ahí pasaron varias semanas, por ahí hubo movimientos, hubo cosas, pero no se sabe qué le pasó externamente ni qué le pasó internamente. No hubo posibilidad de despedirse y a veces incluso los restos, el cuerpo queda casi desvanecido entre trámites y restricciones y protocolos y casi no hay posibilidad de
despedirse ni de ejercer los rituales a los que estamos acostumbrados. Hay algo de eso, de cierta desaparición en ese sentido, bueno, en el sentido argentino del término, donde algo de la muerte está, pero no hay cómo ponerla en algún tipo de marco, de escena, de cuadro, donde algo del cuerpo entonces queda esfumado, queda desvanecido. Y me parece que no es una cuestión menor entre las cosas que probablemente nos estén afectando en este momento. Quizá la más extrema, porque sabemos que sufre la economía en el sentido más mercantil del término, pero también sabemos que sufre la economía libidinal. Eso que podemos llamar la economía del goce, que tiene que ver con cuestiones tan fundamentales o tan básicas como que los cuerpos se puedan encontrar. Esta cuestión de los encuentros, o que los cuerpos puedan circular, salir, tener actividades, compartir espacios, lo que se llama socializar. Que las parejas o los amantes puedan encontrarse efectivamente. Que algo de eso que llamamos el goce, y ahora voy a tratar de detenerme un poquito más sobre eso, o la pregunta en todo caso, ¿cuáles son las alteraciones o las modificaciones de la circulación de los goces en estos tiempos, o qué ponen de manifiesto estas alteraciones en relación a lo que pasa o pasaba cotidianamente? Digo, si bien para muchas cosas se ha descubierto y se sigue descubriendo que no es imprescindible el cuerpo a cuerpo, que hay muchas cuestiones donde se pueden hacer a distancia, empezando por las sesiones de análisis o los tratamientos analíticos, que, bueno, habría que charlar si es lo mismo o no es lo mismo, pero la experiencia nos está enseñando, y eso que yo era un firme opositor a eso, la experiencia nos está enseñando que hay posibilidades de proseguir los tratamientos y de mantener los tratamientos por medios que no son los presenciales. Y que no digo que sea lo mismo, no digo que sea exactamente igual, pero yo todavía me estoy preguntando, bueno, ¿por dónde pasa realmente la diferencia entre un tratamiento presencial y un tratamiento a distancia? Teniendo en cuenta que los cuerpos pueden ser tocados a distancia. Esto lo sabemos desde mucho antes de la pandemia, aunque no siempre lo tengamos presente, pero, por ejemplo, los cuerpos que padecen bajo las alucinaciones de, por ejemplo, de ser poseídos, o de estar tomados, o de estar dañados, o de ser trozados o robados, en la experiencia de la psicosis especialmente, por supuesto, pero no solo. Esos cuerpos que son injuriados desde la voz o la palabra o las acciones de un otro que no está ni cerca. El otro día en otro espacio recordaba lo que es, por ejemplo, lo que se ha estudiado sobre la práctica del vudú. Cómo la práctica del vudú consiste en que alguien tomado por que sepa, y esto fue estudiado por un fisiólogo norteamericano llamado Cannon, en unos trabajos que fueron muy importantes en su momento, en los años 50, 40, 50, cómo alguien podía efectivamente, sabiendo que estaba siendo sometido a un ritual vudú, o sea, ese ritual donde agarran un muñeco, le ponen un nombre, ese muñeco representa a una persona, y en ese muñeco se empiezan a clavar alfileres. Y como si la persona que era víctima de ese ritual
sabía de su existencia, eso podía efectivamente no solo afectarlo profundamente, sino incluso llevarlo a un proceso que derivara, que culminara con su fallecimiento, que lo matara. O sea que sin que nadie lo toque, sin que nadie le haga ningún daño en el sentido físico, simplemente porque alguien sabía que alguien estaba haciendo eso con él. Por supuesto, Canon destaca que la víctima tenía que ser alguien creyente, tenía que ser alguien que participara de los valores culturales en los que se estaba desarrollando ese ritual, y que no era una cuestión, digamos, menor ese conocimiento y esa convicción, y que entonces estudió todos los efectos de lo que hoy llamaríamos el estrés, pero en sus distintas variantes, y que podían incluso llevar a la muerte a la persona, a la víctima. Con esto quiero decir que entonces los cuerpos pueden ser tocados, injuriados, dañados, gozados a toda la distancia que se quiera, en tanto y en cuanto ese otro que goza tenga un lugar para el sujeto, y en tanto y en cuanto el sujeto esté comprometido con su cuerpo. En ese sentido, lo que nos muestra esta situación, o lo que podemos empezar a ver, bueno, para mí se revela como algo más interesante y llamativo, y vuelve a poner de manifiesto, no es una novedad, pero creo que lo pone de manifiesto y lo tensa incluso a niveles llamativos, cómo tenemos por lo menos dos cuerpos presentes en esta cultura, en nuestra cultura. Esos dos cuerpos que Freud descubre a fines del siglo XIX, o sea, uno ya estaba descubierto, que es el cuerpo entendido como una maquinaria homeostática, ese cuerpo que la medicina y las ciencias médicas, o como me puso Fabián en un mail, me gustó esa expresión, la razón sanitaria pone en juego. Una razón que es una razón instrumental, creo podemos llamarla así, operativa. Ese cuerpo que, insisto, funciona como una máquina y puede dejar de funcionar también como una máquina. O sea, ese cuerpo que tiene que ser atendido como si fuera cualquier otra máquina. Atendido quiere decir cuidado también en ese sentido. Ahora bien, está el otro cuerpo, que es el cuerpo que Freud descubre, que el psicoanálisis pone en juego, y que es un cuerpo que, como Freud descubrió, justamente desconoce la anatomía, o sea, no sigue las reglas del funcionamiento anatómico y fisiológico, no porque las excluya, sino porque circula o se arma por otros vías, por otros caminos, incluso puede alterar profundamente esas reglas de funcionamiento de la maquinaria. Lo que Freud descubre entonces es que hay ese otro cuerpo que, vamos a decirlo así, solo puede tener lugar, solo puede tener cabida en tanto algo del orden del decir, del hablar, del decir, de la palabra, del discurso, se pone en juego. O sea, ese otro cuerpo no puede ser efecto de observaciones, ni de mediciones, ni de ningún tipo de calibramientos, sino que la única manera en que se puede tener algún acceso a ese cuerpo, o se lo puede poner en escena, o se lo puede poner en juego, es cuando se habla. Y por eso, aunque esto ya viene siendo muy, muy dicho, sigo creyendo, y me parece que hay que decirlo, dos cosas.
primero que, bueno, que el psicoanálisis tiene y sigue teniendo un lugar enorme en toda esta situación y que se convierte justamente en una necesidad, porque no solo pone en juego la palabra y la escena de un diálogo, sino que pone en juego la palabra bajo una incidencia particular, que es justamente esa dimensión de la palabra que no se reduce a la comunicación, ¿sí? Que no se reduce a la información, que no se reduce a la transmisión de algún tipo de datos, sino que es la palabra que justamente sirve más para aludir que para comunicar, más para tratar de querer decir que para significar. Esa dimensión de la palabra que se pone en juego en nuestra práctica, en escenas que pueden ser muy casi elementales, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba en una sesión con una persona que me contaba muy contento y muy ufano cómo, bueno, a pesar del encierro y de toda la presión de trabajo en que estaba siendo, porque vieron que la cuestión del teletrabajo ha abierto zonas de explotación inexploradas, ¿no? Valga la cacofonía. O sea, el sistema ha descubierto que se puede explotar mucho más aún a mucha gente y de maneras de lo más casi inocentes. Bueno, esta persona que tiene un trabajo en el cual la exigencia y la presión de trabajo había aumentado exponencialmente, y si bien no era esa su principal motivo de consulta, bueno, no dejaba de influir en él, no deja de influir en él. Me contaba entonces muy ufano, muy contento, cómo había podido organizar su día para poder afrontar esa exigencia y esas presiones y todo lo que le pasaba. Y entonces, como una de las cosas que había descubierto en esos días era que se había comprado un perro. Y entonces el perro le funcionaba como una compañía y el tener que atender al perro y el tener que limpiar y darle de comer y por ahí sacarlo a pasear un ratito y esas cosas, a un ser viviente, bueno, eso le había permitido encontrar un ritmo de despertarse temprano y entonces aprovechar más las horas del día, bueno, todo un discurso así muy eficientista y muy ordenado, y se lo veía además muy contento hablando de todo eso. Y en un momento dice, casi medio al pasar, dice, bueno, sí, igual la tristeza y el cansancio igual están, pero bueno, no importa, yo sigo adelante, qué sé yo. Y se me ocurre preguntarle simplemente qué pasaba con esa tristeza y con ese cansancio, ¿sí? En un momento después de que él había hecho todo ese despliegue. Y fue notable, me sorprendió porque hizo una pausa, respiró hondo, cambió de posición en la silla, como que de repente cambió se sacó esa especie de cassette del discurso de qué bien que estamos, a pesar de todo, y empezó a hablar de que igual se sentía solo, ¿no? Y, y fue simplemente, no fue que dijo ni grandes cosas, pero empezó a hablar de otra cosa, ¿no? Empezó a hablar de que se sentía solo, que a pesar del perro, que el perro era una gran compañía, pero que no era lo mismo. Y que, bueno, y empezó no tiene importancia hacia dónde eso lo llevó. Bueno, lo llevó a pensar que él quería volver a tener una pareja y que había estado pensando en su expareja, si volver a llamarlo, si no, etc. Pero lo que quiero tratar de ejemplificar con esto es que ese cuerpo ya no era el mismo cuerpo. Que ese cuerpo tomado en las líneas del funcionamiento, si se puede decir así, de la respuesta a la exigencia, de la respuesta
a la presión y a cierto modo de goce del otro, porque no se puede excluir esa dimensión del goce del otro de lo que llamamos la explotación, ese cuerpo da lugar a otro que por un lado es sintomático en el sentido de que ya no encaja ni puede llegar a encajar, pero que además implica eso, un decir que tiene otro aire, otro compromiso. Y acá es donde quería traer, aunque sea brevemente, no sé cuánto tiempo más tengo, Fabián. No, lo que vos quieras, no hay un límite de tiempo. Ah, bueno. No, porque me gustaría que después podamos conversar. Sí, sí. Me parece que esta situación pandémica o medio de mundo detenido nos permite volver a formular una pregunta acerca de, por lo menos a mí me lo ha permitido, de cómo se articula el cuerpo, el goce y el sujeto. Al menos sujeto en el sentido en que Lacan lo ubica en muchos lugares como ese efecto del espacio, del vacío entre un significante y otro. Como el sujeto que emerge en su desvanecimiento, como el sujeto que aparece cuando ya no se lo puede atrapar. De ese sujeto que está ligado al movimiento que Lacan llama en el seminario 11 de afanisis o afánisis, de desvanecimiento, pero que también aparece en relación a la alienación. O sea, al movimiento de estar tomado por el significante y de responder a ese significante por el que se está tomado. Me parece que volver a pensar qué es el sujeto es una sigue siendo para mi gusto una gran pregunta. ¿Por qué? Por algo que voy a decir casi a propósito de una manera un poco como elemental. Y es que ese sujeto pueda hacerse presente o no, eso incide en el funcionamiento del cuerpo. Que algo del sujeto, de la función sujeto, del fenómeno del sujeto, aunque tal vez no esté del todo bien usado el término fenómeno ahí, pero de la aparición del sujeto, del acontecimiento del sujeto, que eso pueda darse o no, eso incide en el funcionamiento del cuerpo. Y digo en el funcionamiento del cuerpo en sus distintas dimensiones, tanto en la dimensión que podemos llamar erógena o gozante, si quieren, como en su dimensión más fisiológica y médica. Porque una cuestión que también me parece que yo no he visto por lo menos desarrollada o desplegada en ningún lado, es por qué de cada 10 personas que entran en contacto con el virus, 3 se enferman y 7 no. Y de esas 3 que se enferman, 2 lo hacen en forma leve y una solamente hace por ahí síntomas más importantes. Y de esa una que se enferma en forma más importante, bueno, el porcentaje que puede ser según los lugares y las zonas distinto, pero que puede estar entre el 2 y el 5% de los afectados, se lleva a complicaciones que pueden poner en riesgo la vida. Pero hay 7 de esos 10 que han entrado en contacto con el virus y por ahí no se han enterado. Lo cual hace que esta pandemia, por supuesto, desde el punto de vista epidemiológico, sea mucho más complicada, porque hay un montón de situaciones de contagio insospechadas.
lo cual implica toda una serie de cuestiones colectivas, sociales, que bueno. Pero, digo, la función sujeto, la cuestión del sujeto, hace al funcionamiento del cuerpo. O, para decirlo de una manera todavía menos académica, podría haber un cartel que tendría que estar en la vida, ¿no? Que debería decir, así como están los carteles en las marquillas, en los paquetes de cigarrillos, ¿no? Que el fumar es perjudicial para la salud, acompañado de esas fotos espantosas. Bueno, debería haber un cartel en la vida que diga: la ausencia de las condiciones de posibilidad de la emergencia del sujeto son perjudiciales para la salud. La imposibilidad de la subjetividad o la inhabilitación de la subjetividad es perjudicial para la salud. Esto es un hecho clínico. Me parece que esto es lo que la experiencia clínica nos muestra. Y lo que, cuando Lacan habla del fenómeno psicosomático, de la debilidad mental y de la psicosis, y las articula a esta noción de holofrase de una manera no muy sistemática, ¿no? Porque es apenas una mención, es apenas una indicación de una línea a seguir, que Lacan mismo no sigue, pero que se puede seguir. La holofrase justamente implica la no emergencia del sujeto. Si bien, y en este punto pero daría para otros desarrollos, no es lo mismo lo que le ocurre al débil mental, al psicótico y al llamado psicosomático. Porque está claro que el psicótico padece en su cuerpo, pero no en el cuerpo médico. Aunque también puede pasarle, pero como a cualquiera. Pero que el padecimiento psicótico del cuerpo no es en el cuerpo médico, sino en el cuerpo erógeno también. En ese sentido, hay una indicación que Lacan da en el seminario La lógica del fantasma o la lógica de la fantasía, en las clases del 31 de mayo y del 7 de junio del 67, donde dice, lo tengo acá, perdón, lo estoy buscando. Bueno, por supuesto no lo voy a encontrar ahora. Donde Lacan dice que no hay goce que no sea del cuerpo, pone en articulación el cuerpo y el goce, diciendo que no hay goce que no sea del cuerpo, y al mismo tiempo va a decir, para que haya cuerpo, el goce debe estar excluido de ahí. Pero va a decir también que entre el goce y el cuerpo, lo que aparece es el sujeto. Y un sujeto, además, que dice lo siguiente, voy a leer un pequeño fragmento. La introducción que ya hice de la función de la alienación, en tanto que es coherente con la génesis del sujeto, determinado por el vehículo de la significancia, nos permite decir, en cuanto a lo que nos interesa y que está primeramente planteado, a saber que no hay goce más que del cuerpo, que el efecto de la introducción del sujeto mismo es efecto de la significancia. Es propiamente poner el cuerpo y el goce en esta relación que he definido por la función de la alienación. Quiero decir, sigue Lacan, el sujeto en tanto que se funda en esta marca del cuerpo que lo privilegia, quien hace que sea la marca subjetiva la que de ahora en más domine todo lo que se va a tratar para ese cuerpo, que tenga ahí y no en otra parte, y que sea libre o no de hacerlo. He aquí, sin duda, lo que distingue al amo, porque el amo es un sujeto. Yo lo del amo lo pondría un poco por ahora entre paréntesis, porque pero
digo, no creo que el sujeto y el amo, o habría que discutir si el sujeto y el amo son solamente, o si la única figura del sujeto es la del amo, quiero decir. Y hay otra frase un poquito más adelante en esa clase que dice, en el origen de la posición del amo justamente está la renuncia al goce, la posibilidad de comprometerse o no al cuerpo, no solo del suyo, sino del otro. Subrayo esto, la posibilidad de comprometerse o no al cuerpo, no solo del suyo, sino del otro. El término en francés es s'engager. S'engager es comprometerse, también tiene cierta connotación de engancharse. Y la pregunta que yo hago, planteo y que propongo charlar, es ¿qué sería estar engagé, estar comprometido? Porque también es en el sentido del compromiso matrimonial, ¿no? Engagement, o como en inglés, engagement, es el compromiso en el sentido matrimonial, tomar un compromiso con otro cuerpo. Por eso me parece muy interesante esto que Lacan dice, esto de estar comprometido con el cuerpo, no solo el propio o el que llamamos propio, sino el del otro. Donde en todas estas clases del seminario, lo que aparece es que, por supuesto, algo que es obvio y es que no hay un cuerpo aislado, pero también que el goce del cuerpo del otro es la única manera de tener algún trato y algún contacto con eso que llamamos mi cuerpo y mi goce. Que no hay manera de tener algo del orden de la experiencia del cuerpo y del goce si no es en relación al cuerpo del otro. Cuerpo del otro que, como decía antes, puede estar presente o no. O sea, quiero decir, puede estar materialmente presente o no necesariamente materialmente presente. Ese cuerpo del otro puede ser, como diría Freud, un cuerpo fantasiado, puede ser un cuerpo alucinado, puede ser un cuerpo supuesto, pero que no deja de haber ahí ese cuerpo del otro para que algo del cuerpo llamado propio entre en juego, entre en escena. Y que entre uno y otro, esa función sujeto es decisiva. Eso que acá Lacan ubica en términos de alienación, entendiendo que acá la alienación en el seminario de la lógica de la fantasía, también sería para discutir más ampliamente, la alienación de acá está planteada en términos de la forclusión del otro, de la exclusión del otro, de algo, de una barradura del otro. O sea, no es, la alienación del seminario 14 es distinta como Lacan la plantea en el seminario 11. Me parece que algo de lo que el aislamiento, para ir terminando, de lo que el aislamiento se ubica como esta especie de campo de experimentación tan indeseado como imprevisto, como impuesto, nos lleva por lo menos a mí, insisto, a reformular este tipo de preguntas. ¿De qué es un cuerpo propio? ¿Qué pasa entre los cuerpos? ¿Qué dimensión tienen los cuerpos? Y, sobre todo, ¿cuáles son las coordenadas en las que podemos plantear las articulaciones entre el cuerpo y el sujeto? Las articulaciones que siempre son más de desencuentro que de encuentro, va a decir Lacan, porque Lacan dice también en una de estas clases que el sujeto es en 2 dimensiones y el cuerpo es en 3, por lo cual el cuerpo y el sujeto siempre se encuentran tarde, mal, y más se desencuentran de lo que se encuentran. Pero lo que está claro también es que la función sujeto tiene un lugar fundamental en que la operación del cuerpo siga adelante, en que el sostenimiento del cuerpo se pueda mantener. En ese sentido, para terminar, bueno, me parece que la pregunta que desde el psicoanálisis podemos formular y podemos poner en escena, además, no solo formularnos la pregunta, sino ponerla en nuestra praxis,
acerca de esta articulación entre el sujeto, efecto de un decir, y el cuerpo, también efecto de un decir, pero en otra dimensión, ¿qué es lo que ocurre con esto? Por supuesto, partiendo siempre de la dimensión sintomática, que es la que nos convoca. Bien, por ahora hasta acá. Si tienen ganas, podemos charlar un poco de esto. Espero que no haya sido... Leonardo, muy Sí. lindo recorrido, excelente. Realmente creo que, por lo menos para uno, me parece que fue escuchando desde distintas perspectivas lo que vos estuviste proponiendo, pero me parece que con la sutileza que te caracteriza y con el buen uso, el bien decir también, fuiste introduciendo una hipótesis muy interesante, por lo menos a mi modo de entender, como esta vertiente del cuidado del cuerpo, que en este momento la razón sanitaria se aboca a cuidar un cuerpo propio, y vos propusiste el cuidado, la procuración o el alojamiento de otro cuerpo, el cuerpo erótico, y escuchando a gente que ha pasado por el momento más cruel de esta pandemia, que me parece que es el estadio último de la soledad, que podríamos situar el encierro producto de encarnizamiento tecnológico de una terapia intensiva, donde ahí todo el despliegue de la ciencia está en función del cuidado del cuerpo propio, del cuerpo biológico. A uno se sorprende de escuchar también cómo en ese aislamiento extremo persiste la presencia de un deseo, de un goce. Particularmente algún paciente me lo ha formulado por el lado de la persistencia de la fantasía sexual, que por ahí promovía situaciones incómodas en su propio cuerpo, ese matiz de borde, ¿no? Como diría San Agustín, movimientos deshonestos de su propio cuerpo. Es llamativo. El paciente me refería que tenía poluciones en ese momento más embromado, ¿no? Y me hacía acordar un poco, por un lado, a un libro de Roland Barthes, que lo he mencionado, que es Cómo vivir juntos, cuando él sitúa la dimensión de la fánesis en los momentos de máxima renuncia del deseo, en el enclaustramiento de los monjes en el desierto. Y por otro lado también esas dimensiones de lo que, y disculpen la digresión, ¿no?, que Spitz habla con respecto al hospitalismo. Chicos con extremo cuidados del cuerpo biológico, pero que fallecen porque no hay alojamiento de ese otro cuerpo. Creo que no es una digresión eso, Fabián, creo que va al núcleo de la cuestión, justamente. Porque uno podría pensar el BIOS como un BIOS puramente biológico, pero lo que da la vida, efectivamente, es el deseo que aloja esta dimensión del cuerpo vital. Eso es lo que me fue resonando de lo que vos ibas diciendo, y me parece muy interesante tu propuesta. Sí, te decía, creo que lo del hospitalismo no solo no es una digresión, creo que va al centro de lo que estaba tratando de plantear, y que efectivamente ahí es donde por la negativa queda en evidencia cómo la experiencia humana del cuerpo no es una experiencia que se pueda reducir a los cuidados, ¿no?, a la razón instrumental. Como hay algo del orden de la nominación y de la nominación deseante
que es esencial al funcionamiento del cuerpo. Hay otras experiencias que avalan, o que van en la misma dirección. Además sabemos que el hospitalismo no le ocurre solo a los bebés. El hospitalismo es algo que le puede ocurrir a cualquiera y, por ejemplo, en las personas más grandes o mayores es todavía más patético incluso, como algo se desvanece, se desarma, ¿no? En función de estar sometidos a toda esa tecnología, que, ojo, por otro lado, puede salvar vidas, no es para despreciar, pero hay algo de eso, sí. Cuando la fantasía por ahí sigue funcionando es una cosa, cuando eso queda sepultado es otra. Por eso y además si algo tiene la fantasía es que pone en escena otro cuerpo, ¿no? Como decía Lacan, lo autoerótico es lo menos auto que hay. Es siempre con algún otro, no hay ese otro cuerpo que está ahí también en la fantasía, ¿no? Quería, Leonardo, saludarte y por otra parte, bueno, además de agradecer la presentación, intercambiar algunas preguntas, alguna idea, porque me parece realmente el hilo, sobre todo de la relación en los efectos sujeto y con el propio cuerpo y el cuerpo del otro. De hecho, hablando de hospitalismo en el adulto, uno escucha en los testimonios en el comité de crisis de la gente de terapia intensiva que el síndrome de terapia intensiva es una fuga a la fantasía. Pero creo, sobre todo a partir de lo que estabas diciendo, después que la fantasía fue clausurada. Y en general los terapistas, estamos hablando de gente adulta, se encuentran con adultos que una vez que están volviendo, entre comillas, o bien estuvieron un mes intubados, o bien porque están saliendo del shock, comienzan con cuadros delirantes, alucinatorios, de lo más floridos, pero como un estado segundo, no el estado psicosis que podemos conocer. Pero bueno, me parecía esto que planteabas. Quería ir al tema a partir de la colega brasilera, tu reflexión, a mí el tema también de la desaparición actual, por lo menos de algunas palabras, un estado de silencio. Me parece que resulta capital esto que vos planteabas, la diferencia entre la presencia y el presente, el estar presente, el cuerpo presente y la presencia. No solo a través de la pantalla, sino en relación a la palabra, el propio cuerpo, por eso aludía a lo del silencio. Me parece que el efecto sujeto al que estábamos habituados, en sentido de asociación libre, es el encuentro del sujeto con el decir verdadero, el equívoco, sorprenderse en un efecto verdad. Pero vos traías a cuenta otro efecto, el efecto cuerpo. Y ahí es donde me parece que esto que vos decís, de la presencia y el estar presente, hay efectos cuerpo en el sujeto, que bueno, quería preguntarte cómo pensás la diferencia entre la presencia del cuerpo y el estar presente, ¿no? Me interesa no solo el efecto de estar atendiendo a través de pantalla o esta misma charla, sino también por lo que nos va a tocar asistir en, no sé si post pandemia, etcétera, cuando empiecen los relatos de esto que fue silenciado, ¿no? Tenemos que alojar. Sí. Sí, me parece importantísimo eso. A ver. No sé, es una pregunta también para mí esta diferencia entre, bueno, por eso traje el ejemplo del vudú, ¿no? Me parecía un buen ejemplo de cómo
algo hecho no solo a distancia, sino casi sin imagen. O sea, sin imagen en el sentido de que el sujeto no ve lo que le están haciendo, pero sabe que le están haciendo algo, y sabe qué es lo que le están haciendo, o lo supone, pero no lo está viendo, nadie se lo muestra, ni siquiera se lo dicen de manera directa, o sea, no asiste a ello. ¿Cómo eso puede afectar hasta el punto de llevarlo a la muerte? Eh, o también pensaba en esto, es muy interesante el ejemplo que vos traes de los pacientes. Sí, yo he escuchado también algunos testimonios de gente que ha atravesado en esta situación o en otras estas cosas de la terapia intensiva, de operaciones, de actos quirúrgicos muy intrusivos, muy movilizantes, ¿no? Por ejemplo, operaciones donde hay circulación extracorpórea o donde, bueno, se dan ese tipo de cosas. Lo diría así, el duelo que se juega, ¿no? La dimensión de duelo que es necesario poner en juego en el a posteriori de eso. Me parece que si hay una línea que se me ocurre, no sé, tal vez no sea la única, pero es algo de eso, ¿no? Parece que hay una pérdida, un agujero en lo real, en ese sentido, como Lacan llama el duelo, que implica ese agujero en lo real, esa forclusión, dice él, en lo real, o esa Verwerfung en lo real, eh, y que eso pone en cuestión todo lo simbólico. Y que me parece que el dispositivo analítico es uno de los pocos dispositivos que permite, que habilita poner en cuestión todo el simbólico sin salir corriendo. Que, para decirlo un poco porteñamente, el dispositivo analítico es el único que se la banca, esa, ¿no? De poner en cuestión todo lo simbólico, todo el sistema de significaciones, y bueno, y seguir y sostener igual ahí la apuesta a un decir que puede ser ajeno al sentido, que puede ser ajeno a lo que incluso a lo que se puede decir, ¿no? Me parece que es la estructura del duelo, lo que se llama, aunque sea discutible, el trabajo del duelo. Digo porque algunos discuten esa expresión, pero el proceso del duelo, no sé, como lo querramos llamar, algo de lo que probablemente ya nos estemos enfrentando sin estar del todo quizás advertidos de eso, pero que es algo del orden de una pérdida, y ver qué hacemos, cómo respondemos a ello, qué hacemos, qué se hace con eso, cómo se puede terminar de desprenderse cada cual de eso que ha perdido, ¿no? Parece que es una manera de pensar el duelo. Y que esto, bueno, nos hiere por ese lado quizás. Por supuesto no es lo mismo alguien que se ha pasado un mes en terapia intensiva intubado que alguien que lo vio de afuera, pero esto es un poco como el terrorismo de Estado, ya que hablábamos de los desaparecidos, ¿no? No se puede decir que nadie haya quedado absolutamente indemne o que no haya sido tocado, si bien por supuesto no es lo mismo alguien que la sufrió en cuerpo vivo que alguien que lo sufrió de otra manera, pero que no hay nadie que pueda decir, no, esto a mí no me pasó, no me tocó. No sé, se me ocurren estas cosas. Te agradezco la pregunta, porque me parece muy... De mínima, la mayoría fue testigo presencial, Sí, además de sí, estar sí, en... sí, sí, pero bueno, además haber sufrido, qué sé yo, desde el miedo hasta la sorpresa, hasta, bueno, todo, ¿no? Los sonidos, los testimonios, la imaginación, creo que nadie puede decir, no, yo no, eso a mí no me pasó, yo no estuve ahí. Me parece que con esto, bueno, más todavía, ¿no? Aunque no sea todo igual, también. Por otro lado, pareciese como que el empuje a la soledad que determina este mandato de aislamiento, Mm, quizás bajo el lema de la nueva ritualización,
la razón sanitaria, podría diferenciarse si ese aislamiento es convocado bajo la modalidad del silencio que tiene que ver con esa mudez pulsional que es inapelable, o si por otra manera persiste. Y leyendo nuevamente lo que vos has ido diciendo, si persiste algo de la referencia de la alteridad bajo el orden del deseo, que es otra dimensión del silencio, ¿no? En función del aislamiento. No sé si te sigo, a ver. La función... Me parece que en este mandato de aislamiento hay gente que ha recuperado un encuentro con cierto punto de soledad que le ha acomodado ciertas cuestiones por quizás poder ubicar algo del orden de la alteridad ahí, y otro grupo de gente ha visto ahí un mandato más en función del temor, el miedo y un silencio también que se le ha transformado en un mandato por la vía del espanto, Mm, por la vía del sí. espanto, que es un silencio mortífero y agónico. Ah, sí, sí, sí. Y en este lugar me parece que la intervención analítica puede generar ahí algún tipo de movimiento. Mm. Sí, creo que sí. Sí, bueno, ahí habría que ir muy en el caso por caso, como decimos, ¿no? Pero creo que por eso decía, hay gente para la cual, me acuerdo al principio de la pandemia, algunos que venían sosteniendo un trabajo analítico, cuando nos ponemos en contacto y yo le digo que no voy a atender presencialmente, si quiere continuar por otro medio, me dice, no, ahora estoy fantástica, ¿no? Una persona me dice, estoy fantástica. Tengo la oportunidad de encontrarme conmigo en el mejor de los mundos, me dice, estoy en el mejor de los mundos, no necesito análisis, no necesito nada. Bueno, está bien, por supuesto que ante eso, como dice Freud, uno se retira en silencio discretamente y dice, bueno, y en otros casos, como vos decís, sí, ahora creo que sí, te sigo, se produce una cosa mortificante y a ver, como si, pero me parece que eso tiene que ver también con las escenas fantasmáticas de cada cual, digamos, ¿no? Con quién se queda el que se queda solo, ¿no? Ante qué presencia se queda el que se queda solo, porque eso que lo mortifica en su soledad no es, digamos, él mismo o ella misma, sino, me parece, ¿no? Es la emergencia ahí, la explosión a veces de esos monstruos fantasmagóricos o fantasmáticos que a veces bueno, encuentran condiciones de alimentación propicias y se ensañan, se encarnizan. Para mi sorpresa, más en neuróticos que en psicóticos he visto esto. Más en pacientes neuróticos que en psicóticos, donde parecería que los pacientes psicóticos se encuentran o tienen otro trato con esta cosa de un otro tremebundo y tienen como otra gimnasia con eso, ¿no? Otros saber haceres. En cambio, parecería que algunos neuróticos muy enfundados en sus hábitos cotidianos, cuando son despojados de eso, se encuentran con una desnudez que los desparrama, que los desarma. Y bueno, ahí sí creo que desde ya, no solo por el hecho de encontrarse con un otro que lo escucha, sino por la posibilidad de poner en juego este orden de la palabra, vuelvo con eso, ¿no?
no es solo el psicoanálisis, el te escucho, que ya de por sí puede ser tranquilizador, sino te escucho para no entenderte, digamos. Te escucho para atenderte sin entenderte. Y para ver qué es lo que podemos no entender de eso que aparece ahí. Parece que ahí hay, o por lo menos de poner en cierta tensión equívoca, ¿no? No sé si esto va en la línea de lo que planteabas, pero ahí estoy pensando en diversas situaciones con las que me fui encontrando en estos meses, ¿no? Acá en el chat te Sí, preguntan estaba viendo a Alicia Dongui, sí, algo acerca de la singularidad. Ah, dice de rozamiento subjetivo y ella dice, acabas de responder a mi pregunta. Bueno, sí, pero igual me gustaría decir algo un poquito más, que justamente parte del arrasamiento tiene que ver con la pretendida universalización de, de las medidas que son para todos, ¿no? La razón sanitaria es para todos por igual. Acá también nos encontramos con los problemas de lo público, ¿no? De cómo lo privado tiende está en cuestión. A mí me parece que una de las cosas que esta situación ha puesto de manifiesto es cómo hay no solo cómo la vida privada está seriamente cuestionada en esta época. O sea, ¿qué es lo privado? La privacidad. Desde el hecho casi trivial de más de una persona que me ha dicho, mira, yo no puedo tener sesiones desde mi casa, porque en mi casa no tengo un lugar donde yo pueda sentirme tranquilo para poder hablar, ¿no? Algunos se las rebuscaron y se iban a la terraza, al auto, ¿no? No sé, seguramente a ustedes les ha pasado también. Pero a mí me llamó la atención eso, ¿no? Que hay gente que viviendo en su casa, y a veces con una otra sola persona, no porque son 10 en una pieza, sino porque viven con una sola persona más, la sensación de hacinamiento, ¿no? Hasta Sí. me imaginaba que podía haber hacinamientos de a uno, ¿no? Que esto que vos decías antes, ¿no? Esa cosa mortífera que se puede volver en sentirse una sensación de hacinamiento estando solo incluso. Pero esa cosa de que la privacidad no es lo mismo que la singularidad, de todos modos, pero hay algo de eso que se pone de manifiesto, ¿no? Se problematiza, me parece, en este momento. Sí, Con quién vive uno, ¿no? sí, además por ahí quería comentar un poco en relación a esto último que dijiste, porque una de las cosas que noto en algunos espacios que tienen que ver con el discurso médico en el sentido más escindido de la subjetividad, ¿no? Que lo he podido observar en algunos casos que provienen de algunas instituciones públicas donde esto ocurre, que realmente el tema de esta pandemia pareciera poner en marcha o en juego empezar a descubrir en muchas personas la importancia de la subjetividad, un poco al revés, ¿no? O sea, en el núcleo duro, por ahí de cierto discurso médico, se ve como arrasado por estas situaciones y que empiezan como a diluirse cuestiones que antes estaban como más difíciles de poder sostener. Por eso te preguntaba, ¿no? Respecto de esto, cómo lo observás, no en los pacientes propiamente dicho, sino en ciertos discursos de instituciones monovalentes, por ejemplo, ¿no? Sí, también. Y una cosa que también me llama la atención es gente que atiende al personal de salud de hospitales, ¿no? Como lo supongo que a ustedes les debe ocurrir. Cómo se han armado equipos de atención del propio personal de cada institución y cómo se ha generado además una demanda a partir de la oferta, pero además por las situaciones de desborde y de catástrofe casi subjetiva en algunos casos de la gente que está ahí en la línea de batalla y que descubre la importancia de hablar con otro, ¿no?
como si fuera, y que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, bueno, eso después deriva a que por ahí pueden empezar a hablar de otras cosas de las que no habían hablado nunca, ¿no? Pero que de repente gente que está en ese tipo de actividades y de dispositivos encuentra que esto de que hablar con alguien o contarle a alguien tiene un valor diferencial, ¿no? No solo que es importante, sino que tiene un valor diferencial, que hace una diferencia, que ubica ahí algo del orden de la diferencia. Me parece que eso es realmente bueno, es fuerte además, ¿no? Digo, también a mí me ocurre, pero teniendo en cuenta además otra cosa que yo he pensado, ya lo he dicho en alguna otra charla, que no tenemos ninguna experiencia previa de una situación como esta. Porque ni el terrorismo de Estado, ni qué sé yo, alguna otra epidemia más o menos importante, ni ninguna crisis de las que hemos atravesado en este país, que han sido unas cuantas, pero ninguna tuvo la dimensión y las características de esta. Lo que más se me ocurría a mí como algo cercano, pero no vivido por uno, es las cosas que vivieron por ahí nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, corridos por la guerra o teniendo que atravesar situaciones de guerra, de persecución, de exilio, de migración, de llegar a un lugar sin tener nada y sin saber nada. Bueno, me imaginaba esas cosas, ¿no? Si habrá sido algo semejante a esto y cómo, bueno, cómo pudieron atravesarlo, qué implicó esa experiencia y qué marcas deja eso y cómo esas marcas pueden a veces retornar de maneras insospechadas, ¿no? Bueno, Leonardo, te agradecemos muchísimo No, este al espacio, contrario. todo lo que nos has comentado y la claridad de tu exposición. Ya sos un habitué de ese ámbito. Bueno, Y es un gusto realmente compartir con ustedes, realmente. Así que No, les muchas gracias, agradezco me muchísimo. sumo al agradecimiento. Me- Gracias. es un Gracias, gusto profe, y estuvo re lindo. gracias por